el Banco Central Europeo, al igual que la Comisión Europea y que la Unión Europea, es una colmena de mangantes. Así que, no, pero por seguir con lo que hablabas de España y la economía al desastre, sí que quería hacer una serie de puntualizaciones o, vamos, añadir cosas a lo que has dicho. Aquí el Banco Central Europeo, que ha empezado a subir tipos de interés más tarde que la Reserva Federal, no tiene tanto margen precisamente por ese endeudamiento de las economías periféricas, que estamos asfixiados completamente. Entonces, estamos atados de pies y manos aquí, porque a la mínima, y además con el conflicto y la guerra y el tema del mercado energético, que además la inflación se dispara mucho antes de que Rusia invada Ucrania, con lo cual yo siempre he dicho, yo llevaba tiempo diciendo que la inflación no era transitoria y los bancos centrales mirando para otro lado. Pero el asunto también, Rubén, es que los bancos centrales ahora, tanto la Reserva Federal, que está gobernada por un abogado, que oye, un respeto, y además tú eres abogado, pero claro, yo creo que al final un organismo como un banco central tiene que estar un tecnócrata economista, en este caso, y en el Banco Central Europeo pasa exactamente lo mismo. Christine Lagarde es una política dirigiendo la economía, ¿no? Las reglas económicas de Europa. Entonces, han visto tarde llegar la inflación, llegan tarde y luego pondrán la excusa de que la recesión, cuando venga, que yo siempre he dicho en mis vídeos que es muy complicado esquivar esta recesión que tenemos ahora mismo, porque siempre además que la inflación se ha disparado por encima del 5%, ha venido una recesión, y por otros indicadores más que yo he hablado y divulgado en 1000 directos, que mi audiencia aquí lo conoce. Entonces, yo creo que eso también es digno de revisar. Y que los bancos centrales, y hablando de lo que hablabas de revolución pacífica y de ir a un cambio y tal, creo que la parte de la política monetaria tiene que hacer una revisión completa. Sí, pero vamos a ver, es que aquí es una cosa que yo he explicado muchas veces en mi canal. Primero, el Banco Central Europeo, al igual que la Comisión Europea y que la Unión Europea, es una colmena de mangantes. Y es así. Es decir, es que desde la presidenta de la Comisión Europea actual, la señora von der Leyen, imputada por contratos a familiares y amigos cuando era ministra de Defensa en Alemania. De hecho, ahí acabó su carrera política en el ámbito nacional, la echaron a la Comisión Europea. Lo mismo Josep Borrell en España. Christine Lagarde, has dicho Christine Lagarde, pero si Christine Lagarde ha sido imputada. Ha sido imputada por los tribunales franceses. Entonces, ¿por qué? Pues porque son también, si es que en Europa, desde la caída de los regímenes totalitarios y la conquista, porque Europa fue conquistada por Estados Unidos y por la URSS, no ha levantado cabeza. Es que no se ha gestado la independencia europea. La Comunidad Europea Económica del Carbón y el Acero, que fue constituida, fue en primer lugar, porque poca gente sabe que desde el año 1945 al año 1951, que es cuando se firma el acuerdo, Estados Unidos directamente es el que está explotando las dos regiones clave de carbón y acero. Entonces, se crea ya, a petición de Charles de Gaulle, una institución europea que sea la que regule, pero sobre la que tiene preferencias, es decir, sobre la que tiene, ante las necesidades, prioridad, Estados Unidos. Su principal socio comercial es Estados Unidos. Por eso ha pasado todo lo de Ucrania ahora, porque eso se ha ido al traste en el momento en el que el carbón y el acero empieza a ser sustituido por el gas y el petróleo. Y el principal socio petrolífero y gasista de Europa ha sido Rusia, no Estados Unidos. Si es que cuando el presidente estadounidense Harry S. Truman se sentó a negociar con la oferta de Charles de Gaulle y perfilan lo que posteriormente será la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, ahí lo que se gesta es una relación de poder, no una relación económica, de poder, en el que incluso se pone por escrito que Estados Unidos, el Tratado de París de 1951, el principal socio, la semilla de la Unión Europea, el principal socio comercial que tendrá preponderancia entre sus necesidades es Estados Unidos. Pero es normal, es que vamos a ver, ¿quién había conquistado esa zona? ¿Quién había dado sus jóvenes, sus militares, quién se había endeudado hasta las trancas para vencer al nazismo? Estados Unidos. Por lo tanto, es natural que, a pesar de que vinieron con el plan Marshall para reconstruir Europa con muy buena fe, que sacaran un rendimiento económico de esa conquista. Eso ha ido desarrollándose posteriormente, pero sobre esa base. No ha habido independencia política y después una construcción económica, sino que ha habido una construcción económica de Francia y de Alemania con Estados Unidos, y
quien entraba en ese club tenía que entrar siendo subyugado a esas potencias. ¿Por qué cuando España entra dentro de la Unión Europea se desguaza la flota naviera? España tenía la principal, la número 1 flota pesquera del mundo. Desguazamos el 50% de nuestra flota pesquera, de nuestra capacidad de producir, de nuestro sector primario, de nuestro pulmón ante ahora una crisis o lo que suceda. ¿Por qué? Para no hacer la competencia a otros países. ¿Por qué en España está prohibida la pesca de arrastre y no en otros países de Europa? ¿Por qué? Pues porque así nosotros no hacemos la competencia. Lo mismo con la leche en Francia, o con el carbón a Polonia, o con otros muchos países. Entonces, lo que sucede es que el estado de partidos, el régimen político español, ha tenido una importancia clave a la hora de destruir el pulmón productivo y económico de nuestro país. Porque la clase política ha preferido venderlo o desmantelarlo a cambio de ¿qué? De deuda, de dinero, fácil. Claro, tú tienes un campo y ese campo tienes que labrarlo, tienes que currártelo, tienes que hacer ayudas, subvenciones, planes estratégicos para que crezca la agricultura, tal, y te dicen, no, tú arranca la mitad de tus viñedos, como pasó por ejemplo también en España. Aquí arrancamos viñedos de más de 100 años de antigüedad, que es el que mejor vino dan. Lo arrancamos, ¿para qué? Para no hacer la competencia a Burdeos, a Francia. Y te dicen, arranca la mitad de tu producción y a cambio te voy a dar un montón de pasta. Y tú dices, joder, pues de puta madre, porque ese dinero que voy a tener ahora lo puedo aplicar ¿en qué? En hacer carreteras, en hacer infraestructuras, en hacer autopistas, en hacer la expo de no sé dónde, de la Barcelona tal, en hacer los Juegos Olímpicos de no sé cuántos. Entonces, eso la gente lo ve y dice, anda, mira qué bueno este presidente, mira. Sí, son políticas expansivas y es a lo que hemos ido también post-COVID, ¿no? Y de estos excesos, luego el problema. Antes has dicho una cosa que quiero. Pero yo te estoy hablando de los años 80, ¿eh? Claro, sí. Pero que en ese momento la reconstrucción y sacar Europa adelante se basaba en planes más keynesianos, más expansivos de la economía, ¿no? Y de hecho hemos seguido en ese modelo. Hemos seguido enfrangados en ese modelo.